Saludos. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Tome para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Caleb. Gracias, papá. Eh, Como siempre, es una bendición reunirnos un grupo de los hijos de Dios. Es algo maravilloso que pasa en mi corazón cuando esta manada pequeña se reúne para aprender del Señor, para recibir el alimento espiritual que nos va a servir en nuestro crecimiento. Le doy gracias a Dios por 50,000 razones, y entre ellas por Pastor César Bracamonte, un viejo amigo mío, un compañero de milicia, como un padre espiritual para nosotros, un amigo realmente muy valioso en esta parte del camino. Pastor César, eres bienvenido a casa, eres de la casa y nos agrada mucho tenerte aquí compartiendo la palabra con nosotros. Yo sé que quieres hacerlo muchas veces, con más frecuencia, pero sabemos también que tu tiempo anda ocupado, tu agenda está súper, súper recargada. Pero bueno, hoy estamos aquí, queremos disfrutar de lo que el Señor te ha dado para nosotros, ¿no? Eres bienvenido como siempre, pastor. Te queremos mucho, todo el grupo te quiere aquí, te apreciamos, te respetamos y estamos expectantes de lo que el Señor va a darnos en esta noche. Las expectativas están muy altas, pastor. Tú siempre en la iglesia preguntas, ¿están expectantes ahora? ¿Están expectantes de recibir? Pues yo me adelanto. Ya te digo que acá estamos expectantes, estamos así, ahí, súper así, ya. Expectantes ahí, alertas, atentos. Nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, estamos lápiz y papel, estamos ahí listos para anotar todo y para recibir la palabra. Y sin más ni más, pastor, vamos a orar entregando este tiempo al Señor para que usted nos comparta la palabra. Padre, Señor Dios Todopoderoso, es un tiempo maravilloso que tú nos juntas, Señor, para poder recibir de tu gracia y de tu favor. Gracias por Pastor César Bracamonte, porque nos trae en esta noche el alimento espiritual. Señor, declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, estamos atentos, Señor, a recibir. Yo sentado junto con mis hermanitos, escuchando la palabra, recibiendo el mensaje, Señor, en esta noche. Oramos por Pastor César Bracamonte y por su familia y por la amistad que nos une. Muchas gracias, Padre, por este buen hijo tuyo, Señor, que has puesto en nuestro camino, Señor, para ser amigos. Amoroso Dios, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la nación de Israel, por el Estado de Israel. Señor, en esta noche pueden suceder muchas cosas. Esta noche están las cosas ya muy caldeadas en el Medio Oriente, ya hay disparos entre uno y otro, ya las cosas van a cumplir el destino profético, Señor, que está escrito en tu palabra. Amoroso Dios, oramos por ellos, oramos para que tu gracia y tu favor sea con el pueblo de Israel. Desde esta humilde tribuna, Señor, bendecimos a la nación de Israel y oramos por ella, clamamos juntamente con la oración de todos los hijos de Dios alrededor del mundo que están en este momento orando por Jerusalén, por Israel, en el nombre de Jesús. Que tú los bendigas y los guardes, que tú seas su protector, Señor.
en el nombre precioso de Jesús. Oramos por nuestra querida Gina Montesa, por su salud. Oramos por Emilio Mori, por su salud. Oramos, Padre, por Débora allá en Guayaquil, esta pequeña preciosa, Señor. Oramos para que seas tú obrando un milagro en su vida, en el nombre de Jesús. Oramos por el papá de Rocío, que estuvo cumpliendo años el domingo. Bendícelo, Señor. Él es un hombre ya mayor. Oramos para que tu gracia y tu favor sea con él. Que tú lo mantengas en paz, en calma, Señor, en el nombre de Jesús. Amoroso Padre, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Precioso Espíritu Santo, tú ministrándonos, Señor, en esta noche y dándonos, Señor, tu deliciosa palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Pastor César, una vez más, bienvenido. Muchas Toda la gracias. audiencia es tuya. Adelante, Pastor. Bueno, un pequeño paréntesis, ya que hemos estado orando por la nación de Israel. Uno de los mejores pedidos que uno puede hacer por la nación de Israel es porque la misma nación vuelva sus ojos a Dios. Porque nosotros sabemos de que Dios tiene un plan para ellos, pero ellos van a estar sufriendo mientras ellos no pongan sus ojos en el Todopoderoso. Y que tengan la oportunidad, ¿no? Que tengan la oportunidad de aceptar al Mesías. Sé que lo van a aceptar en su tiempo, probablemente no todos, pero sí, en su tiempo lo van a aceptar, pero que tengan la oportunidad cada vez más rápido de poder poner sus ojos en Él y su confianza en Él. Y ahora sí, Bueno, recién cuento por qué será gratis. ¿Cuántas horas gracias. tengo para compartir? Bueno, hasta las 11:30 puede ser. Ya, perfecto. 11:30. Voy a tratar de correr para que me alcance el tiempo. Entonces, ahora sí, empezamos. Aleluya, nuestro Dios es bueno. Una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre claro es que nuestro Dios es bueno. Incluso Job, en la peor de sus penurias, la palabra de Dios dice, a pesar de que él no tenía la revelación de que no había sido Dios quien le mandó las calamidades, porque si uno lee bien el libro de Job, era el adversario, era Satanás el que le mandó las calamidades, a pesar de que Job no tenía esa revelación, nunca le atribuyó mala intención a Dios, ¿no? Y eso pudo hacer que Dios pueda trabajar con él y revelárselo al final. Pero volviendo a nosotros, debemos de tener esa revelación y recordar algo, ¿no? El reino de Dios es un reino de revelación. Revelación que no tienes es revelación que no vas a disfrutar, que no se va a manifestar en tu vida. Pero cuando tú tienes revelación acerca de un área específica de la voluntad de Dios, esa revelación te hace libre y esa revelación te empodera para que tú puedas disfrutar, traer a manifestación en tu vida esa voluntad. Entonces estamos aquí precisamente para abrir nuestras almas, nuestro espíritu y estar en conexión con el Señor, pero traer esa revelación a nuestra alma, a nuestras mentes y poder caminar en ella. Hoy día estoy hablando rápido porque tengo acá para enseñar 10 horas, pero en realidad vamos a correr en este tiempo, pero voy a ponerle un título así disruptivo a la enseñanza, ¿no? Voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Es Dios un Dios controlador? ¿Es Dios un Dios controlador? ¿Y a qué voy con esto, no? Porque lo que quiero analizar y tratar de atrevernos a juzgar ciertas cosas es analizar el concepto que normalmente tenemos de soberanía de Dios. La pregunta es, ¿todo lo que pasa porque es la voluntad de Dios de alguna manera? ¿No? Entonces vamos a analizar nuestros conceptos de la soberanía y control absoluto de Dios sobre todo lo que pasa. ¿Están dispuestos a ir un poquito más allá? Amén. Ya. Quiero aclarar algo y pongo el parche ahorita antes que alguien me tire piedras encima. ¿No? Yo soy un fiel convencido que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que es un Dios soberano. ¿Correcto?
lo que tenemos a veces que afinar son un poco los conceptos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el concepto equivocado, la idea equivocada, el pensamiento equivocado, un pensamiento, una idea, una creencia equivocada nos va a robar. Nuestros pensamientos, los pensamientos equivocados, los pensamientos, las ideas, los conceptos equivocados que permitimos que permanezcan en nuestra mente, tienen el poder de robar la manifestación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que nosotros debemos de tener siempre un juicio crítico. Yo tengo 40 años en el Evangelio. Y en ese tiempo, y estudié seminario bíblico, aprendí muchas cosas, he recibido mucho conocimiento de la palabra de Dios a través de muchas personas, y sin embargo, a lo largo del tiempo he tenido que juzgar muchas de las cosas que he recibido, confrontarlas con la palabra y ver si efectivamente así era, ¿no? Nosotros debemos de tener un corazón abierto como los de Berea. Recuerden, cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica, lo votaron. Pero cuando fue a donde Berea, los de Berea dice la palabra que tenían un espíritu mucho más noble y ellos no lo votaron, pero tampoco le aceptaron cualquier cosa que dijera. Iban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y ese debe de ser la intención que nosotros debemos de tener siempre que oímos un mensaje. Tienen licencia para juzgar todo lo que digan hoy día. Y es más, les pido, júzguenlo, confróntenlo con la palabra. ¿Correcto? Si Amén. algo no les convence, en algún momento tendremos la oportunidad de conversar y ponernos de acuerdo y confrontarlo juntos. Bien, vamos a ver un poco acerca del concepto y definir el concepto de soberanía de Dios. El concepto actual de soberanía de Dios, tal y como actualmente se entiende, viene de los pensamientos y las enseñanzas en la iglesia, fue introducido en la iglesia por Agustín de Hipona o Aurelio Agustín de Hipona, comúnmente conocido como San Agustín. ¿Han oído hablar de San Agustín? Ya. San Agustín tenía, antes de su conversión al cristianismo, tenía una gran influencia helénica. Él era un estudioso, lo que podríamos decir un nerd hoy día. Él era un estudioso, ¿no? En la buena connotación del nerd, ¿no? Entonces, él era un estudioso, un ratón de biblioteca, y dentro de sus muchos estudios tenía una gran influencia helénica, es decir, griega. Él estudió mucho, se inspiró mucho en los escritos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Y cuando se convirtió al cristianismo, trajo muchos de esos conceptos. Y dentro de esos conceptos, él acuñó el concepto de soberanía de Dios. Una vez más, yo creo en la soberanía de Dios, pero veamos cuál fue el concepto que acuñó San Agustín. El concepto de San Agustín era este: Dios tiene el control absoluto del universo y de todo lo que acontece en este. Nada ocurre ni deja de ocurrir si Él no lo provoca o lo permite. Ese es el concepto de soberanía de Dios de San Agustín. Y extendiendo el concepto, la idea es esta. Estoy hablando del concepto de San Agustín, el concepto de soberanía de Dios. De aquí vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de ese concepto. Bajo este concepto se entiende que si algo pasa, si algo ocurre, es porque Dios lo permite. Es su voluntad. Todo lo que ocurre en este mundo pasa porque Dios así lo quiso. Eso nos lleva a muchas preguntas, ¿no? Que vamos a hacernos varias preguntas. Pero si nosotros entendemos
que Dios tiene absolutamente cada detalle bajo su control, permítanme extenderme un poquito y decir que entra dentro de la definición de un controlador. ¿Saben qué es una persona controladora? Una persona controladora es aquella persona que busca tener el control absoluto de las decisiones o situaciones que tiene a su alrededor y alrededor de otras personas, sin importar las necesidades u opiniones de las personas con las que se relaciona. Es decir, controla todo. Podríamos preguntarnos entonces, les hago una pregunta aquí un poco abierta, vamos a jugar un poco. ¿Ustedes creen que era la voluntad de Dios de que Adán peque? ¿Alguien piensa que era la voluntad de Dios que el hombre caiga, que Adán peque? ¿O era la voluntad de Dios que Israel fuese infiel? ¿Se acuerdan que lo primero que Dios le dijo a Israel cuando salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, les dijo, si ustedes me siguen, si guardan mis mandamientos, si son fieles, y había pues también lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? No. Si ustedes cumplen, ¿no? Ninguna de las plagas que vieron en los egipcios vendrá a ustedes porque yo soy el Señor su sanador. Sí. Entonces, había una condición. Pregunta, ¿Dios quería que Israel fuese infiel? Podríamos entender que no, ¿correcto? Atrévanse a disentir conmigo. De repente alguien me dice, sí, Dios quería que Israel fuese infiel, ¿no? ¿No? U otro me dice, no, de ninguna manera. Pregunta, ¿quiso Dios? Estoy soltando preguntas nada más para analizar. ¿Quiso Dios las guerras mundiales? ¿Quiere Dios la pobreza, las enfermedades, la maldad en el mundo? Algo más, vamos a irnos. Bueno, pero ese es el mundo y el mundo está perdido. Vamos a acercarnos un poquito más a nosotros, ¿no? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que muchos de sus hijos, comprados por precio, por el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, ¿no?, vivan esclavizados del pecado. Podríamos decir que no es la voluntad de Dios, ¿correcto? Si nosotros asumiésemos que todo lo que pasa, absolutamente todo lo que vivimos y todo lo que pasa en este mundo, la guerra en Israel, no, si asumimos que todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de Dios, ocurre porque Dios lo causa o de alguna manera le da su venia permitiéndolo, entonces tendríamos que preguntarnos también si realmente nosotros tenemos voluntad propia. Si nosotros tenemos lo que hemos oído siempre de libre albedrío. O si ese libre albedrío es solo una ilusión y todas nuestras decisiones ya las tomó Dios por nosotros. Entonces, debemos de establecer la respuesta a esas preguntas para saber si efectivamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor está dentro del control que Dios tiene de todo, ¿no? O sea, el control absoluto. Y ahora sí tenemos que ir a un concepto de soberanía de Dios. Una vez más, yo sí creo que tenemos un Dios soberano, pero debemos de ajustar nuestro concepto y quitarle los conceptos que hemos asumido por mucho tiempo en la iglesia, no toda la iglesia, pero una gran facción de la iglesia, de una soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque tú debes tener claro cuando algo que tú estás viviendo es la voluntad de Dios y cuando no lo es. Porque si uno tiene la idea agustiniana de que todo lo que nos ocurre es la voluntad de Dios y que si algo malo te ocurre
realmente Dios tiene un fin superior y algo mejor va a ocurrir, o Dios lo hace que sufras eso que estás pasando, porque Dios tiene un plan mayor para tu vida y ese es un medio para llevarlo a cabo. Entonces, si aceptamos eso, va a ser muy difícil que nosotros nos opongamos a algo que estamos viviendo, porque realmente estamos diciendo, bueno, es la voluntad de Dios. Y hablaríamos como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, de Jehová bendito. Y si bien debemos bendecir su nombre, el concepto que tenía Job era equivocado. Ahora, ¿que Dios sabe nuestras decisiones? Sí. ¿Que sabe lo que vamos a decidir? Sí. Pero eso no significa necesariamente que Él motive la decisión. Les doy un ejemplo, ¿no? Dios sabe si tú te vas a salvar o no. La palabra de Dios dice de que Él sí separa a algunas personas para el arrepentimiento, ¿no? Pero dice también, esto está en 1 Pedro 1:22, Él nos dice que es por su presciencia. No sé, la cita no me suena, creo que la cita está mal. Por ahí de repente algún exégeta puede verlo, pero él dice de que por su presciencia, es que Él nos escogió para salvación, por su presciencia, ¿no? Bueno, ya por ahí la buscamos. Está en Pedro, en algún lugar por ahí, ¿no? Pero el hecho es, volviendo al tema... sucias de la administración de Biden. ¿Perdón? Ah, estoy compitiendo con las noticias. Se filtró Una noticia. Bueno, el hecho es, como les digo, hemos hecho varias preguntas que si nosotros en algún momento las contestamos como afirmativas, como que Dios quiere esto, o si nosotros consideramos que Dios tiene un control absoluto y todo lo que pasa es su voluntad, nosotros deberíamos contestar esas preguntas como afirmativas, ¿no? Dios quiso que Adán peque, Dios quiso que Israel falle, y de alguna manera pues vemos como si fuese un Dios controlador, un Dios manipulador. Pero la verdad es que desde el principio, desde Génesis, nosotros vemos a un Dios que le da al hombre, y no solamente al hombre, la capacidad de decidir. Les pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando vemos nosotros en Génesis, el capítulo 2, que Dios pone al hombre en el huerto, dice que Él lo pone para que lo labre y lo guarde. Imagínense que ustedes están en un oasis maravilloso, solos en un oasis a 1000 kilómetros a la redonda de cualquier civilización. No hay camino que llegue a donde ustedes, no hay aeropuerto, ¿no? Y venir en helicóptero tomaría mucho tiempo. Entonces, están ustedes solos en un oasis. Tienen una gran mansión en ese oasis. Y tienen un gran lago de aguas cristalinas afuera. Un buen día hace mucho calor ahí en su oasis y ustedes salen ahí con su ropa de baño y su toalla, salen corriendo porque quieren pegarse un chapuzón en ese lago de aguas cristalinas. Y cuando salen de la mansión y se van al lago, pasan por la puerta y de pronto retroceden y regresan porque tienen que echarle los 7 candados a la puerta. ¿Tendrían que hacer eso? No, no hay nadie ahí. No hay ninguna amenaza. ¿Quién se va a colar en su mansión si no hay nadie a 1000 kilómetros a la redonda? Están solos.
No hay ninguna amenaza. Si ese fuese el caso con Adán, ¿por qué Dios le dice que tiene que guardar el huerto? Porque había una amenaza, ¿cierto? Quiero plantearlo de una forma diferente. Adán tenía que guardar el huerto porque había una voluntad antagonista a la voluntad de Dios. Normalmente nosotros decimos que Dios nos dio a nosotros, los hombres, y somos antropocéntricos, ¿no? El hombre es el centro del universo, ¿no? Nos dio a nosotros los hombres la capacidad de decidir, el libre albedrío. Pero definitivamente había una amenaza en el huerto y estamos hablando de otra entidad que también tenía libre albedrío. Libre albedrío para oponerse a la voluntad de Dios. Igual como nosotros tuvimos libre albedrío, Adán tuvo libre albedrío para caer, para fallarle a Dios. Definitivamente había otra entidad que aparece en Génesis como la serpiente que tenía libre albedrío. No digo que tome las decisiones correctas, pero tenía libre albedrío. Lo mismo vemos en Génesis 6, cuando habla de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y la expresión de hijos de Dios ahí se refiere a ángeles caídos. Si hay ángeles caídos, es porque de alguna manera tomaron una decisión equivocada. ¿Me dejo entender? Este es un tema espinoso, pero se tiene que enseñar en algún momento porque si no, como les digo, lo que no tenemos revelación nos roba. El hecho es de que entendamos, Dios nos creó a nosotros con la capacidad de decidir. Eso implica la capacidad de decidir y la responsabilidad de comernos nuestras decisiones. La responsabilidad de sufrir las consecuencias de las decisiones que tomemos, buenas o malas. Pero no somos los únicos, porque hay todo un mundo espiritual que se nombra no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, todo un mundo espiritual que definitivamente de alguna manera tomó una decisión, con derecho o sin derecho, pero tenía la capacidad de tomar una decisión. Entonces, entendamos que en este mundo hay muchas voluntades que se dan. La palabra nos dice en 2 Corintios 4:4, habla del Dios con D minúscula, porque no tiene comparación con nuestro Dios, pero habla del Dios de este siglo, del Dios de este tiempo. El espíritu que obra en los hijos de desobediencia, habla también Efesios. Entonces, estamos hablando de un Dios de este siglo que cega el entendimiento de las personas, un Dios de este siglo que obra en los hijos de desobediencia, y obviamente ese Dios de este siglo, con D minúscula, no está siguiendo la voluntad de Dios. Pregunta, si la palabra de Dios nos muestra eso, ¿significa que todo lo que ocurre, todo lo que existe en este universo, sigue la voluntad de Dios? Pues no. Igual como tú puedes desviarte de la voluntad de Dios, hay todo un mundo espiritual caído que está desviado de la voluntad de Dios. Entonces, debemos de tener claro que en este mundo existe la voluntad de Dios, existe la voluntad del hombre y existen otras voluntades del lado de Dios o voluntades caídas también apartadas de Dios que se manifiestan en todo lo que ocurre en este mundo. Cuando nosotros vemos la persecución de Israel, ya que hemos tocado la persecución de Israel, ustedes, vamos un momento a Génesis. Génesis, el capítulo 3, el momento de la caída. Y en el momento de la caída, en Génesis, el capítulo 3, ya sabemos, pues,
El hombre peca, culpa a su mujer, la mujer culpa a la serpiente, y Dios habla a la serpiente en el versículo 14. Sabemos nosotros, Apocalipsis nos dice que que el dragón es la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás. ¿Correcto? Entonces, ¿quién era esta serpiente en Génesis? El Diablo y Satanás. Y cuando Dios habla a la serpiente, le está hablando al diablo. Y le dice, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, y primero habla al animal que lo cobijó. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y de pronto empieza a hablar al espíritu que está operando en el animal. ¿Correcto? Al espíritu antagonista de Dios, a aquel espíritu del cual Adán debía guardar el huerto. Porque si hay que guardar algo, es porque hay una amenaza. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta de acá es una profecía. Y recuerden de que de la línea, de esta línea, Dios iba a levantar una nación de la cual, de la simiente de esa nación, Israel, iba a nacer el Mesías. ¿Correcto? Lo que está hablando aquí es lo que está pasando hoy en día. No era que fuese la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso tenemos que diferenciar entre la presciencia, el preconocimiento de Dios, y el que Dios realmente cause algo. Y Dios sabía que iba a pasar y Dios sabía lo que está pasando hoy día. Dice que iba a haber enemistad entre ella y en este momento Eva está representando a Israel. No, entre el espíritu de la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Cuál es la simiente de esa mujer? Jesús. Y todo ese pueblo. Por eso en Apocalipsis seguro que acá el maestro Mats ha enseñado alguna vez de Apocalipsis, ¿no? O ha traído quien enseñe, van a ver de que siempre se habla de la mujer que es perseguida. Está hablando de Israel. Lo que nosotros vemos hoy en día es un cumplimiento profético. ¿Pero es la voluntad de Dios? No, Dios sabía que iba a ocurrir. Voy a saltarme un poco más, porque si no, no voy a terminar. Pero la idea es esta. Si nosotros pensamos, más allá de que Dios sepa lo que va a pasar, si nosotros pensamos que Dios causa que todo lo que pasa en nuestra vida y en nuestro entorno y en la historia mundial pasa tal y como Dios lo quiere, nosotros tendríamos que echarle a Dios la culpa por las guerras mundiales, por los genocidios que ha habido, por las enfermedades y por todo lo que pasa, ¿no? Y tendríamos que juzgar bien si realmente Dios es tan bueno como dice que es. Pero Dios es bueno. Lo que pasa es que Él nos ha dado la oportunidad de decidir. Y ese es el concepto bíblico de soberanía. Dios creó todo bueno, pero dentro de la bondad de la creación de Dios, Él dio a ciertas de sus criaturas la capacidad de decidir. Sin embargo, sí hay un plan de Dios y un final en el cual la voluntad perfecta de Dios se va a manifestar. Los judíos tenían claro que no siempre se manifestaba la voluntad de Dios en las vidas.
Y tú de repente puedes ver cosas en las cuales tú dices, pero si yo estoy caminando con Dios, ¿por qué ocurren tal o cual cosa? Y debemos entender que no todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Los judíos tenían claro que si algo malo ocurría, no era la voluntad de Dios, no se estaba cumpliendo. En Juan 9, los discípulos judíos de Jesús ven un hombre ciego de nacimiento y era ciego de nacimiento. Sin embargo, ellos entendían, aquí hay algo mal. Dios es el Señor nuestro sanador. Él no es el que nos enferma, Él es el que nos sana. Él es el que nos libra, no es el que nos trae aflicción. Y entonces la pregunta directa de los discípulos a Jesús fue, ¿quién pecó? No fue Dios. Alguien tuvo que fallar. Alguien tuvo que pecar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste naciera ciego? Ellos tenían claro el concepto. No, en este hombre no se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y Jesús luego lo aclara, ¿no? Él responde, no pecó este ni sus padres, pero para que la voluntad de Dios se manifieste en él, es necesario que haga la voluntad del que me envió. Y acto seguido manifestó la voluntad de Dios sobre este hombre ciego. Le dio la vista. Pero el hecho es que ellos tenían claro, eso no era la voluntad de Dios, como judíos, como pueblo de Dios. Pregunta, ¿debemos aceptar todo lo que pasa como un designio de Dios? ¿O tenemos la responsabilidad, como Jesús tuvo la responsabilidad, de hacer algo al respecto? Voy a mostrarles en algunos versículos directos, cortos, que no siempre se cumple la voluntad de Dios, que no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a 2 de Pedro 5:9, en 2 de Pedro 5:9, ¿lo tiene alguien por ahí? Según de Pedro 5:9, perdón, estoy diciendo, 1 de Pedro 5:9. ¿Qué pasó? Creí que se había perdido la hoja. Al cual resistid No, firmes en la fe. Perdón de nuevo, me aman, ¿no? Me perdonan. No, Ya. es 2 de Pedro, sí es segunda, pero es 3:9. Ahora sí. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta, ¿se cumple la voluntad de Dios? No se va a cumplir. Todos, absolutamente todos, se libran de perderse y todos, absolutamente, proceden al arrepentimiento. No, ¿verdad? Ya tenemos un caso en el cual la voluntad de Dios no se cumple. Todos los días nosotros vemos gente que perece, pero que no ha venido al arrepentimiento. Si nosotros nos vamos a Timoteo, a 1 Timoteo 2:4, dice que Él quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra cosa que no se cumple. Ahora, debería cumplirse, pero no se cumple. ¿Correcto? Hay algo que falta para que se cumpla. Por ese motivo es que nosotros tenemos que predicar. Imagínense que la iglesia se calla. ¿Se van a cumplir estos versículos? No.
Si la iglesia no predica, no se van a cumplir estos versículos. Es decir, nosotros estamos aquí en este mundo para hacer que la voluntad de Dios se manifieste. Si nosotros vamos a Efesios, el capítulo 1, el versículo voy a ir al 21, donde dice que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole a los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21 dice, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y aquí tenemos una idea de que hay otras voluntades antagonistas, ¿verdad? Contrarias a la voluntad de Dios. Principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel El que todo lo que llena en todo lo todo. llena en todo. Nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo, somos nosotros los encargados de hacer que la voluntad de Dios se cumpla. Si nosotros no hacemos nada, y ese es el problema de pensar de que la voluntad de Dios se manifiesta de forma automática en este mundo, el problema es que nos vuelve pasivos. ¿Sabes qué? Si la voluntad de Dios se va a manifestar de una u otra forma, ¿qué tenemos que hacer? Nos vuelve pasivos. Pero cuando entendemos que nosotros somos los encargados de hacer que la voluntad de Dios se cumpla, tenemos necesariamente que ser activos. Somos el agente activo. Somos somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos los que hacemos que su voluntad se manifieste. ¿Correcto? ¿La voluntad de Dios se manifieste de forma perfecta en este mundo? No, sino porque el Señor Jesucristo hubiese dicho en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que teníamos que pedir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como aparece en Mateo 6:10. O hemos comenzado esta reunión con una oración por la paz de Israel, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que orar por la paz de Israel si la voluntad de Dios se va a llevar a cabo automáticamente? ¿Me explico? Tenemos que orar porque no se va a llevar a cabo automáticamente. Porque nosotros somos los agentes que debemos, estando acá en la tierra, como cuerpo del Señor Jesucristo, traer la voluntad de Dios a manifestación. Luego, no todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de Dios. Muchas cosas que ocurren, muchos de los males que ocurren en este mundo, ocurren porque nosotros, como el cuerpo de Dios, no nos hemos manifestado. Romanos 8 habla de cómo la creación misma clama, anhela la manifestación gloriosa de los De hijos los de hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos manifestarnos, pero no nos vamos a manifestar si tenemos la idea equivocada de que lo que pasa, todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Tenemos el deber de conocer la voluntad de Dios y de tener un ojo crítico y de identificar cuándo la voluntad de Dios se está cumpliendo y cuándo no. Y tomar, como dice Efesios 6:10, ¿no? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha en este mundo no es contra sangre y carne, sino contra principados y autoridades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros debemos, no en el plan de luchar para vencer, sino en el plan de establecer la victoria que ya ganó el Señor Jesucristo en la cruz.
Nosotros somos un ejército que mantiene la victoria, no que la gana, ¿no? Un ejército de ocupación. Pero debemos caminar así. Y eso empieza en nuestras propias vidas. En lugar de justificar, o peor aún, echarle la culpa a Dios. Dios, tú hiciste esto. Dios, tú hiciste aquello en mi vida. Sufrí por tal motivo en mi vida, porque Dios así lo quiso. ¿Han oído esa expresión? Porque Dios así lo quiso. Cuando nosotros tomamos eso, lo que estamos haciendo es pasivamente conformarnos a algo que no es la voluntad de Dios. Y en el camino vamos a tener pérdidas. No siempre vamos a tener, no todo va a salir de la forma ideal, ¿no? A veces nosotros predicamos una mentira, ¿no? Le decimos a la gente, acepta al Señor Jesucristo y todas las cosas te van a salir bien. Esa es la mentira más grande. Es una teología de Barbie, ¿no? La vida color de rosa, ¿no? Es una gran mentira. Hay oposición. Nosotros somos los violentos a los cuales Dios ha llamado para establecer su reino en este mundo. Y debemos de tener una posición activa en contra de lo que no se ajusta a la voluntad de Dios. Es un hecho que en este momento, si bien Jesús ya venció, la voluntad de Dios perfecta no se va a dar sino hasta un momento en el futuro. Con eso voy a terminar, no te asustes, maestro Mats, pero en 1 Corintios el capítulo 15, permítanme darles un pasaje. 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 20 al 28. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Futuro. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la resurrección de Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. ¿Ya vino el Señor Jesucristo? Todavía no. Los que son de Cristo, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, y noten que está hablando en futuro, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pregunta, ¿están todos en este momento sujetos a Él? No. Dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, futuro, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Hay un evento futuro. En este momento la voluntad perfecta de Dios no se manifiesta por completo. ¿Por qué? Y nosotros somos encargados de hacer que se manifieste. Somos como iglesia encargados de hacer, en parte, que todo esté puesto bajo los pies de nuestro Señor. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y un versículo más, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, él ya lo hizo, Él ya obró en nuestras vidas, Él ya nos libró, pero eso no significa que no vamos a tener problemas, no significa tampoco que no vamos a morir si es que el Señor no viene, y no significa que eventualmente la perfecta voluntad de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero entonces, ¿en qué somos nosotros más que vencedores? Si nosotros vemos en Romanos 8:31, nos aclara bien. En Romanos 8:31, ¿estoy yendo muy rápido o todavía tengo 2 horas? En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Puede que suframos esas cosas? Sí, puede que las suframos. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sí, puede que suframos persecución. Pero dice más, dice antes, en todas estas cosas. No dice porque no nos van a tocar estas cosas. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores en el hecho de que nada nos puede separar del amor de Dios. Esto no implica que no vamos a sufrir cosas malas, no porque Dios lo quiera, porque estamos en un mundo caído y nosotros somos los encargados de hacer que la voluntad de Dios se manifieste, ¿no? Pero no implica que no vamos a morir, no implica que no vamos a sufrir eventualmente, ¿no? Lo que implica es que a pesar de cualquier cosa que nos pase, sabemos que nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Como decía Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, le pertenecemos a Él. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros en el sentido, podemos morir físicamente, pero no tiene poder en nosotros en el sentido de que la muerte para nosotros no es una mala noticia, porque sabemos a dónde vamos. Tenemos un destino eterno, ya vencimos. Ya la muerte no tiene aguijón contra nosotros, pero aún la misma muerte va a ser puesta bajo los pies de nuestro Señor. Cuando Él venga, tome el control completo y le entregue el reino a su Padre. Entonces, si bien esperamos ese momento, mientras estemos aquí, tenemos algo que hacer. Primero, no conformarnos, no resignarnos a lo que pasa. Somos los agentes del cambio. Somos los encargados de hacer que la voluntad de Dios se manifieste. En lugar de aceptar lo que pasa y culpar, peor aún, culpar a Dios, entender pues que van a pasar cosas malas en este mundo, pero no aceptarlas como que son la voluntad de Dios, sino antes bien oponernos, tomar nuestra posición como hijos de Dios. Como dice en Romanos 8, ¿no? La misma creación está clamando, gimiendo, esperando la gloriosa manifestación
de tú como hijo, como hija de Dios, de nosotros como hijos de Dios, abriendo nuestras bocas, estableciendo el poder de Dios, la voluntad de Dios en este mundo, y sometiendo a todo principado y autoridad y poder y señorío y poniéndolos donde deben de estar, bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos labor que hacer y no culpar a Dios, antes bien saber, Dios está de nuestro lado, estamos con Él, estamos cumpliendo una misión, somos sus agentes en este mundo y ese es el mayor privilegio. Somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, por el privilegio, primero, de saber que realmente tú nos has hecho más que vencedores, porque no hay nada que nos pueda dañar, porque nuestro destino es eterno junto a ti, no hay nada que nos pueda separar de tu amor, no hay nada que nos pueda separar de tu mano, y sabemos que si bien en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pérdidas, no todo va a salir bien, pero nosotros no tenemos que conformarnos y podemos ponernos de acuerdo contigo, tomarnos de ti, agarrarnos de tu palabra y establecer tu voluntad en este mundo. Padre maravilloso, pon en nosotros ese sentir de saber que no somos nosotros los importantes, sino es el propósito, la labor, la misión para la cual nos has llamado, la que es importante, y que saber que tú estás con nosotros en cada momento y que si nos cedemos a ti y para que tu poder se manifieste en nosotros, no hay nada que nos pueda detener. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese privilegio y gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor César. Antes de despedirnos, ¿te puedo hacer una pregunta? Estoy captando el sentir de todas las mayorías acá, de las grandes mayorías. Y voy a ser yo el indicado a hacerte la pregunta. Si todo lo que sucede en este mundo no es la voluntad de Dios, entonces la enfermedad o las enfermedades, las pestes y las plagas no son la voluntad de Dios. Sin embargo, estamos nosotros enviados a orar para que los enfermos sean sanados, los oprimidos del diablo sean liberados. Así es. ¿Correcto? Eso, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Pero nos vas a contestar en la próxima reunión, porque ya se te acabó tu tiempo ahora. Y, Pastor, te comprometemos a eso, porque tú fluyes en don de sanidades y sería genial que la próxima reunión tenga que ver con eso, una enseñanza así precisa, ¿no? Que muchas veces cuando alguien está enfermo cree que el Señor le está castigando porque se portó mal, porque pecó. ¿Quién pecó? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Por qué está sufriendo y tal? Entonces, no, de cómo nosotros hemos sido enviados a orar por los que están enfermos. Santiago dice, ¿no está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos, haga oración y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, o sea, hay una enorme responsabilidad en nosotros en hacer que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, ¿verdad? Y que todos, bueno, no todos van a ser salvos, pero sí que podamos alcanzar a la mayoría. El pasaje que hemos leído dice, no es que el Señor retrasa su venida, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que todos puedan escuchar la palabra y en buena hora si todos se arrepienten. Entonces, Pastor, para la próxima reunión, que debe ser la próxima semana, en 2 semanas, te vamos a dar ese plazo. Por favor, te vamos a esperar aquí expectantes para que nos hables de eso. Va a ser una tremenda bendición. Muchas gracias, familia. Gracias, Pastor. Que Dios los bendiga. Que tengan una noche muy bendecida y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana estará con nosotros Pastor Juan Alemán desde Oxapampa, Perú. Por favor, avisen a los compañeros. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana. Aleluya. Gloria. Recording stopped.